En unos minutos comenzaremos a leer El corazón delator de Edgar Allan Poe. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos,
en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen. Y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. ¡Sí! Eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, muy sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh! Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Oh! ¡Tan! Cautelosamente, sí. Cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches. Cada noche, a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra. Porque yo no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarle mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche
Había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá me oyó, porque le sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho. ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante 1 hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros, cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, oh no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto lo sobrecoge. Bien conocida yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea, o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. La fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos?
Hmm. En aquel momento, llegó a mis oídos un resogar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado, apenas si respiraba. Sostenía la linterna, de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latinte del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía, cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. ¿Algún vecino podría escuchar aquel sonido? La hora del viejo había sonado. Lancé un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez. Nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos, el corazón siguió latiendo, con un sonido ahogado. Claro, por supuesto, que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto. Completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y lo mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme jamás. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. Cuando hube terminado, mi tarea eran eso de las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora,
De repente, sin saber por qué, golpearon la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues. ¿Qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos. Pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero el sonido aumentaba. ¿Y qué podía yo? ¿Qué podía? Era un resonar apagado y presuroso. Un sonido como el que podía hacer un reloj, pero dentro, envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía. El sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia. Maldije. Juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ellas las tablas del piso. Pero el sonido sobrepujaba sobre todos los otros. Y crecía, sin cesar. ¡Más alto! ¡Más alto! Y entre tanto los hombres seguían charlando, plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! ¡Claro que oían! Y que sospechaban, sabían. Y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé. Y así lo pienso hoy.
Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable, por supuesto, que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, otra vez. ¡Escuchen! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Basta de fingir, malvados! ¡Basta de fingir!, les dije. ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí! 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 ¡Donde está latiendo su horrible corazón! Bueno, podemos cambiar un poco el tono. Podemos cambiar un poco el tono, ¿verdad? Uf. A ver, ¿cuánto llevamos de este tiempo? Acabamos de terminar de ver, de leer El corazón del ator, el The Telltale Heart de Edgar Allan Poe. Es un cuento muy, muy, muy famoso de Poe. Ha tenido muchísimas adaptaciones, discos, películas, de todo un poco. Así que no quería terminar la transmisión sin antes, aunque sea unos minutos, hacer un pequeño análisis un pequeño análisis y una pequeñita reseña del texto. Así que sin más, les contaré un poco. Aquí es interesante que conseguí. Aquí a mi izquierda tenemos al señor Poe en una pintura de reconstrucción, y arriba de él está la tapa de El corazón del ator, de la película de Steven Berkowitz, que salió a modo documental también hace un tiempo. Pero bien, volvamos a nuestro texto. El corazón del ator, del inglés original, de Telltale Heart, es este cuento de Edgar Allan Poe, que está clasificado como narrativa gótica y se publicó por primera vez en el periódico literario donde trabajaba Poe en Boston, llamado The Pioneer, en 1843. Después Poe lo republicó en otro periódico, en el Broadway Journal, el 23 de agosto de 1845. Bueno, como se vio, a ver, la historia presenta un narrador anónimo, totalmente obsesionado con el ojo enfermo de su acompañante más viejo, que llama el ojo de buitre. El crimen es estudiado cuidadosamente y después de ser perpetrado, el cadáver es despedazado y escondido bajo las tablas del mismo suelo de la casa, en la misma habitación donde se produce el crimen. La policía acude a la misma y el asesino acaba delatándose a sí mismo. No se sabe bien, en parte se delata a sí mismo, imaginando, claro, con alguna alucinación, que el corazón del viejo se ha puesto a latir bajo la tarima. No se sabe bien cuál es la relación entre la víctima y el asesino, pero se ha sugerido que el anciano representa en el cuento quizás a la figura paterna y su ojo de buitre puede sugerir algún secreto inconfesable. La ambigüedad y la falta de detalle acerca de los dos personajes principales están siempre en agudo contraste con el detallismo que recrea el crimen.
Así que bien. A mí es uno de los cuentos que más me gusta, ¿no? Pero el análisis detrás de esto, lo que más llama la atención, es que no le preocupa digamos, a nuestro personaje principal, al narrador, a él no le preocupa su inocencia. Él no defiende su inocencia. Totalmente. Él, por el contrario, lo que le preocupa es que no lo consideren que esté loco. Quizás esta es... A ver... arranca así, ¿no? El cuento diciendo, es cierto. Es una confesión de culpa. Directa. Así que la introducción sirve también para captar inmediatamente, ¿no?, la atención del lector sobre lo que se cuenta. Y desde ese punto, según era bastante común de Poe, cada palabra está enfocada al avance de la historia. El motor de la historia, como dije recién, no es la inocencia, sino que es la cordura. Esto a su vez revela como una pulsión autodestructiva, ya que se está pretendiendo demostrar la cordura, pero a través de la culpabilidad en el crimen. La negación de la locura se basa sobre todo en lo sistemático de esa conducta homicida, en su precisión y en la explicación racional de una conducta irracional, claramente. Y también esta racionalidad, sin embargo, está minada por la falta de motivación. No hubo motivo, no hubo pasión. Sin embargo, el asesino afirma que la idea le rondaba día y noche en la cabeza. Así, la escena final no es más que el resultado de el sentimiento de culpa del personaje. Como muchos otros personajes en la literatura macabra tradicional, las pasiones dictan su naturaleza, pero en este caso. Y pese a todos sus esfuerzos, evidentemente, la pretensión de haber oído al corazón latir a distancia, pese a su aguda sensibilidad, es la evidencia del desvarío y de la locura que tiene. Los lectores de la época seguramente se hayan sentido muy interesados en el tema de la alegación de la locura transitoria que recrea el cuento. El narrador afirma al principio estar enfermo de hipersensibilidad. Un motivo similar aparece en otro personaje, en el personaje de Roderick Usher, en La caída de la casa Usher. También como el coloquio de los monos y una. Pero Poe no deja claro si esa hipersensibilidad es real o es imaginaria. Si es cierto lo que oye, pudieron haber sido simplemente, no sé, escarabajos necrófagos, ya que el narrador afirma en una ocasión haberlos oído al despertar al viejo de su sueño. De acuerdo con la tradición, estos insectos señalan una muerte inminente. Se sabe que una variedad de estos escarabajos se refriegan, ¿no?, contra las superficies como parte de un rito de apareamiento, igual que otros emiten chasquidos. Hay un dato aquí de color que Henry David Thoreau sugirió en 1838 que estos bichos suenan igual que un latido cardíaco cuando se refriegan. Interesante. Quizás Poe conocía esto y lo utilizó perfectamente. Por otra parte, si los latidos son productos de la imaginación del asesino, es por tanto su imaginación lo que le pierde. También la relación entre el viejo y el narrador es ambigua. Tampoco se sabe nada de sus nombres, ocupaciones o lugar de residencia. Esta ambigüedad es como un contrapunto irónico al cuidado del detalle que se manifiesta. El narrador puede ser un sirviente o incluso su hijo, en cuyo caso el ojo de buitre podría simbolizar la vigilancia paterna y hasta los principios heredados de lo que está bien y lo que está mal. En tal caso, su eliminación es equiparable a la de la conciencia del bien. El ojo puede también representar el misterio, jugando otra vez con la ambigua falta de detalle sobre los personajes. Solo cuando el ojo se ve abierto en la última noche, descubriendo el secreto, recién ahí se produce el crimen. De cualquier manera, la relación entre los personajes es algo secundario.
Lo principal es el empeño en la comisión del crimen perfecto. El poeta Richard Wilbur, lo conocerán, tiene muchísimos libros, ha sugerido que el cuento en realidad es una representación alegórica del poema de Poe titulado A la ciencia, que muestra la lucha entre la imaginación y la ciencia. En el corazón del autor, el anciano representaría la mente científica y racional, mientras que el narrador sería la imaginación. Por cierto, la edición que leímos es la de... La tengo por aquí. Es la edición de Julio Cortázar, de Editorial Alianza, pero la traducción es de Julio Cortázar. Autor, archiconocido, escritor y también traductor. Les recomiendo en lo posible, si van a leer a Poe en español, que consigan esta traducción. No tengo nada contra el resto de los traductores, pero Cortázar, aparte de ser un traductor y un fanático, también es un colega, escritor de cuentos fantásticos, y le tienen mucha admiración. Así que esta traducción tiene muchísimo cuidado. Bueno, y en un pequeño análisis que está aquí en el libro, Cortázar ve en el relato en realidad el tema de Caín, que él lo ve expresado en la obra de Poe en 3 grados diferentes. En el cuento llamado El demonio de la perversidad, lo ve en su forma más pura. En William Wilson ilustra la alusión visual y en El corazón del autor, la auditiva. Añade que el relato expresa muy bien las obsesiones sádicas de su autor y que el ojo de la víctima reaparecerá después en El gato negro. De ser posible, intentaré leer todos estos cuentos como para tratar de encontrar este hilo conductor que Cortázar describe. El relato, asimismo, presenta una admirable concisión, un fraseo breve y nervioso que le dan un poderoso valor oral, de confesión claramente. Bueno, como dije antes, pues, no hay mucho más. Tengo aquí un dato de Wikipedia donde Robert Louis Stevenson hace notar la poco menos que inverosímil agudeza en el resbaladizo terreno entre la cordura y la demencia, que manifiestan este y otros cuentos de Poe. El corazón del autor, según él, es una contribución importante a la psicología mórbida. Tengo algunos datos de color aquí. A ver. Hay una canción muy famosa llamada The Telltale Heart en un disco de The Alan Parsons Project que se llama Tales of Misery and Imagination, igual que una de las obras de Poe. Si están en Argentina y escucharon alguna vez a Soda Stereo, Cerati compuso una canción a partir del cuento. El tema se llama Corazón delator, que está basado en este. Y por supuesto, en el 2003, Lou Reed sacó el álbum The Raven, que tiene varios trabajos inspirados en Poe, incluyendo una canción que se llama The Telltale Heart. Así que bueno, espero que esto les haya gustado. Voy a dejar algunos links y algunos vínculos en la caja de descripción de YouTube. Recuerden que esto se hace en vivo en Twitch, así que no hay edición. Todo lo que se escuchó y sale está disparado en tiempo real. Trataré de ir mejorando la técnica para que no influya tanto en la lectura. Al hacerlo todo al mismo tiempo no tengo operador, así que lo disparo todo de forma continua. Así que cualquier crítica o comentario es agradecido. Así que bien, sin más, los veo en la próxima. Hasta luego.